Buenos días, hermanos. Vamos a ubicarnos aquí en el Salmo 131, por favor. Vamos a encomendarnos a Dios en una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana, Señor, por concedernos el privilegio, el honor de poder estar aquí reunidos para adorarte, Señor, para exaltarte, porque tú eres digno de ello, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra y porque tú proyectaste, Señor, y realizaste la maravillosa redención que es en tu Hijo Jesucristo. Pedimos ahora, Padre, que nos nutras a través del alimento espiritual que es tu palabra y que a través de ello crezcamos en la semejanza de tu Hijo Jesucristo, que crezcamos en la obediencia. Y Padre, que tu palabra redarguya y salve a aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Pedimos que tú la bendigas y la prosperes y te damos las gracias de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos aquí en el Salmo 131. Es uno de los salmos más breves junto con el Salmo 117 que consta de 2 versículos. Este Salmo 131 tiene tan solo 3 versículos. Sin embargo, aunque es breve en su lectura, al tratar de su contenido, nos damos cuenta que se refiere a la humildad y a la mansedumbre. Es como una declaración, una confesión de parte del rey David hablando o del compositor, no sabemos si dice ahí de David, ha de ser de David entonces, ¿no? Entonces, hablando de su carácter, de su propia experiencia, y sabemos que al hablar de la humildad y la mansedumbre, aunque sea un salmo breve, no nos bastará toda la vida para desarrollar completamente el carácter que aquí nos habla, el carácter que aquí se menciona, ¿no? Su enseñanza está en completa consonancia con las palabras de Cristo, allí en Mateo 11:28, cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, de esto trata este salmo, de la necesidad de ser humildes, de la necesidad de ser mansos. Y el propio David parece ser el sujeto y ejemplo de las palabras de este salmo, pues como sabemos fue acusado varias veces de orgullo, de soberbia, inclusive fue acusado de hacer un complot y de tener un anhelo secreto por el reino, ¿no? Por la posición que tenía Saúl. Esas fueron las acusaciones que le hicieron, como vamos a ver. Entonces vamos a hacer un desarrollo de este punto y después vamos a concluir haciendo algunos contrastes en este Salmo 131. Recordamos en primer lugar que después de ser desechado Saúl a causa de su desobediencia, el profeta Samuel fue mandado a la casa de Isaí. Le dijo: ve a la casa de Isaí porque por desobediente tú eres desechado. Ahora Dios se buscará un hombre conforme a su corazón, ¿no? Entonces fue a la casa de Isaí y le hicieron desfilar ahí a 7 hermanos, ¿no? Comenzando por Eliab, que era el portento de la familia, un hombre seguramente muy alto y guapo, hasta impresionó al propio Samuel, ¿verdad? Entonces, y dijo sin lugar a dudas: este es el ungido de Jehová, ¿no? Entonces, pues resulta que no es, dice, tú te fijas en lo grande de su estatura, en lo guapo que es este muchacho, pero no es él, ¿verdad? Y trajeron a Abinadab y trajeron a Sama y los otros 4 ya no sé cómo se llaman, pero se acabaron los candidatos.
Entonces Samuel estaba un poco desesperado, dice, no hay otro más aquí ya, porque ninguno de estos 7 que trajeron aquí sirve para nada, ¿no? Bueno, no dijo esas palabras, pero más o menos. Entonces, Isaí se acordó, no, sí hay otro, ¿y quién es ese? Pues es el menor. Ya saben cómo es el menor, ¿no? Entonces, no hay otro, sí, el menor, el que cuida las ovejas, primera de Samuel, ahí sin perder, al final volveremos al Salmo 131, vea usted en primera de Samuel 16, el que cuida las ovejas, o sea, no era de gran estima, ¿no? Y dice, pues llámalo, porque si no viene seguramente pensó Samuel, ¿no? Ha de ser. En primera de Samuel 16, 12, finalmente vino David, que no daba a nadie un cacahuate por él, pero dice, envió por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y así entonces el versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Y levantóse luego Samuel y volvióse a Rama, o Ramá en algunas versiones, ¿no? Y entonces vemos aquí que el menor, el más insignificante, fue ungido. Samuel se había impresionado con el primero, pero Dios dice, no, tú estás viendo lo externo, tú estás viendo lo físico, tú estás viendo su apariencia, tú estás viendo sus cualidades físicas, el poder que el hombre tiene, pero como dice en Hechos 13:22, ¿no? Dios se había provisto de David, un hombre con el corazón según Dios. Así dice, véalo sin perder ahí en Hechos 13:22, nos dice estas palabras. 13:22 dice, quitado Saúl, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Entonces, así fue como David fue escogido. A Dios no le importó la guapura y la corpulencia de Eliab, porque Dios mira el corazón, no mira la apariencia externa. Claro, en lugar entonces de estar muy preocupados por desarrollar el músculo, entonces deberíamos buscar embellecer el alma, ¿no? Siendo mansos, humildes y pacientes, ¿no? Como vemos que es el caso, la ilustración de David, y como es el caso de Cristo, ¿no? Menos horas en el gimnasio físico, y más tiempo en el carácter cristiano, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. ¿Sí? Algunos dicen, no desperdicio mucho tiempo, solamente duro 3 horas en el gimnasio, ¿no? Fortaleciendo los bíceps, los tríceps, los cuádriceps y quién sabe qué tantos más cips. Entonces, menos horas de gimnasio y más tiempo con el carácter cristiano, ¿no? Nos damos cuenta aquí, 1 de Samuel 16, volvemos ahí. Después de ser ungido, nos damos cuenta que David no se envaneció ni se enalteció para con su familia, diciéndoles, de aquí en adelante me van a servir a mí primero porque yo soy el ungido, ¿verdad? Cada uno de ustedes se va a inclinar delante de mí porque yo soy aquel. No tomó esa actitud, en ninguna parte vemos esa. No organizó tampoco ningún complot para decir, voy a derrocar a Saúl porque yo ya fui ungido por rey, entonces prepárense, ustedes van a ser mi gabinete, llamamos a los de derecha, a los de izquierda, a los de centro, a todos, y derrumbamos a Saúl porque ya yo soy el ungido, ¿no? Entonces, no, resulta que David fue ungido, pero esperó, ¿no? Esperó
Esperó hasta que Dios lo fue moviendo y lo fue colocando en el lugar a donde Dios le había mandado, ¿no? Nos dice en 1 Samuel 16:21 que llegó primeramente, versículo 21, llegó como un trovador, ¿no? Se puede decir que como Saúl se volvía medio loco cuando dice que le tomaba un espíritu malo de parte de Jehová, entonces le dijo uno de sus sirvientes, pues llama a uno que toque el arpa o algo así para que te tranquilice, ¿verdad? Y pues David tocaba el arpa, ¿verdad? Por pura coincidencia. ¿Sí? Yo supongo que a veces cuando uno es joven y aprende a tocar algún instrumento por ver a sus padres o porque alguien lo está enseñando, luego dice, ¿para qué me va a servir esto? No sirve para nada la música, ¿verdad? No sirve para nada que yo haya aprendido esto. Después te llevan al palacio como un trovador, ¿no? Para calmar al rey Saúl, de quien se dice que le tomaba un espíritu malo, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces tomaba, versículo 23, 16, 23, tomaba David el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl se sentía en paz y el espíritu malo se apartaba de él. Y dice en el versículo 21, quiero que lo note especialmente, ¿no? 16, 21, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y dice que Saúl le amó mucho y le hizo su escudero. O sea, le apreció, le amó, apreció todo el esfuerzo que estaba haciendo, la paz que él traía a su vida. A veces hay personas que conocemos, familiares o amigos en el mundo, dicen, no, cuando hablo contigo me pacifico, tú me das calma. Dios es el que te puede dar la paz y el contentamiento. No, pero es que hablando contigo tú me ayudas, ¿sí? Como creyente, porque me dices las cosas y las comprendo y hasta con la música David apaciguaba la locura y el carácter de Saúl, ¿no? Entonces Saúl llegó, por lo tanto, a estimarlo sobremanera. Vean qué clase de amor. Esta fue como algo así como, tómese, úsese y tírese, ¿no? Entonces, lo amaba. Vamos a ver qué tanto lo amaba. No vemos en ningún texto que David haya llegado al palacio con presunción y que se dedicara a estar allí diciéndoles acá secretamente, yo soy el ungido, yo voy a ser el rey, ¿sí? Pónganse abusados, ¿no? Porque yo voy a subir al trono. Nada de eso. No llegó con presunción, trabajó y sirvió, ejerciendo con humildad, con mansedumbre y con paciencia su labor de músico del rey. Ahí se quedó como un músico. Bueno, 17:15 nos dice que estando David en su labor, haciendo lo que Dios le había puesto a hacer, haciendo lo que la providencia le había colocado a hacer, así estaba la guerra con los filisteos todo el tiempo de Saúl. Esta guerra se intensificó. Entonces, como ya escuchamos en la lectura, los 3 hijos mayores de Isaí fueron a la lucha, ¿no? Eliab, Abinadab y Sama. Entonces, como fueron, su padre ya no estaba Saúl, ya no tocaba David en el palacio, entonces se regresó a su casa. Entonces, estando ahí en su casa, cuidando las ovejas otra vez, 17:15, lo ve ahí, dice, David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, estando en esa condición, su papá le dijo, toma algunas cosas, llévale las tortas a tus hermanos, ¿no? Así en palabras coloquiales, pasa a la tortería y te lleva las tortas, llevas una de jamón para eso y otra así, ¿no? Y providencialmente entonces llegó al lugar donde estaba la batalla, ¿verdad? ¿A qué iba? Era el tortero, ¿verdad?
era el IBM y ahí va el IBM a llevar las tortas para sus hermanos, los que sí valían la pena, ¿no? Los que sí valían la pena, ¿no? Porque él por supuesto, él era como nada, ¿verdad? Tú solamente sirves de mandadero, ve y para allá de mandadero, ¿no? Entonces, así fue como se dio cuenta de que estaba recia la batalla y que llegaba como ya leímos, grandote de Goliat. No estaba muy grande, medía casi 3 metros, ¿no? Entonces, si usted dice 6 metros y un palmo, ¿no? O sea, como unos 20 centímetros. El codo, unos dicen que son 45, otros dicen, pues depende el codo, ¿no? Si usted mide el codo de algunos, mide como 50, un estándar 45, 50 centímetros. Este cuate venía midiendo como 3 metros. Nos encontramos uno que otro. En la vida hemos visto uno más que en fotografías, ¿no? Entonces, este gigante viene y David oye la recompensa, versículo 24, 17, 24. Todos los varones huían, dicen el 24, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y decían ahí en el campamento, se decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, se adelanta para provocarnos? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y no pagará impuestos, no ya tan solo por la última. No. Algunos que pagan muchos impuestos, algunos pagamos menos, otros ya no pagamos, ¿verdad? Pero poquitos. Entonces, así que, oyendo la recompensa, así habló David en el versículo 26, a los que junto con él estaban diciendo, ¿qué harán otra vez? Preguntando, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, así y así se hará. Entonces, nos damos cuenta en el 28 que él había solo ido a llevar las tortas, pero se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces se encendió su celo, ¿no? Se encendió su celo y dice en el 28 que su hermano Eliab, el mayor, el grandote, oyéndolo hablar, su hermano con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver aquí la guerra, ¿no? Te quieres entretener viendo la guerra, viendo cómo mueren los hombres. Entonces, en realidad había brotado un gran celo, un gran valor en su corazón. Y él consideró que él debía enfrentar a este gigante, ¿verdad? Que él debía luchar contra él por el honor de Dios, porque ¿cómo era posible que este hombre blasfemara el nombre del gran Dios de David? Se ofendió en su corazón porque la causa de Dios, porque Dios mismo y su causa estaban siendo ofendidos. Esto encendió su celo. Entonces dijo, no, aunque nadie vaya, yo voy a ir. Su hermano consideró su actitud como soberbia, ¿no? Como malicioso, como fanfarrón, seguramente. Y después ya saben, ¿no? Lo prepararon todo cuando le dijeron a Saúl, aquí está un cuate que dice que probablemente se quiere enfrentar que quiere morir en las manos de Goliat, ¿no? Yo creo que le dijeron así. Y dijeron, bueno, ponte la armadura, ¿no? Para que resista los trancazos de este gigante. Y pues no, apenas podía caer, desechó todo, como escuchamos. Él fue en su sencillez, pero iba armado de fe, de celo,
toda la armadura de Dios, toda la confianza puesta, ¿sí? Jehová entregará a este incircunciso en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Estaba confiado, ¿no? Se presentó entonces ante el gigante sin armadura, tan solo con una honda y 5 piedras, lleno de esperanza en Dios, confiado en Dios. Así, en su sencillez e insignificancia, se enfrentó a este gigante y Dios le usó para derrotarlo, ¿no? Le dio una gran victoria a David y una gran victoria, ¿sí?, de Israel, ¿no? Dios les dio la victoria por mano de David, destruyendo al gigante. Ya escuchamos cómo. Entonces, cuando oímos la lectura al final, le pregunta al principal de su ejército, que era Abner, y es Abner, él le dice, ¿quién es este cuate? No sé, si yo no lo conozco. O sea, era tu músico, era el que estaba allí. Tan insignificante, tan soberbio era Saúl y tan insignificante o tan humilde David que ni siquiera lo reconocía. ¿Quién es este cuate, no? Pues es el que está ahí en tu palacio, el que toca el arpa, no lo conozco. Nunca lo he visto. ¿Sí? Así como esos directores de alguna empresa, ¿no? Que dicen, sí, y te encuentran y dicen, disculpa, ¿quién eres tú? Tienes toda una vida trabajando ahí en la empresa y se acerca, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Estás visitando la empresa? No, yo trabajo aquí, ya tengo 20 años aquí. No lo había notado, ¿verdad? Yo creo que le decían el invisible a David, ¿no? Sí, y pues no sabía quién era. Y David entonces nos damos cuenta que era como invisible, no era poca cosa, era insignificante delante de los ojos de sus hermanos, delante de los ojos de Saúl, delante de todos. ¿Te vas a enfrentar tú a Goliat? Finalmente lo derrotó. Y David no se ocupó en decirle, rey, soy yo, que no me conoces, todo el tiempo he tocado ahí contigo, soy el músico que toca para ti, el que toca el arpa, la cítara. No dijo nada, se quedó callado. O sea, hermanos, David mantenía un perfil bajo, no se enalteció, su preocupación era Dios y su causa. Dice en 17:47. Dice, sabrá toda la congregación, al yo derrotarte, Goliat, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos, ¿no? Su preocupación era Dios y su causa, la gloria de Dios. Bueno, capítulo 18, todo parecía bien para David. Capítulo 18, versículo 6 al 9. Las mujeres que esperaban a los hombres que habían ido a la guerra, escucharon, ¿no?, la gran victoria que Dios había dado a Israel por mano de David, por mano del ejército israelita, derrotando a los filisteos, sus acérrimos enemigos. Y el canto que hicieron, hasta un canto, compositores y todos resultaron, ¿no? Y dijeron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, era una causa de gran victoria, ¿no? Era un asunto maravilloso, pero nos dice ahí en el 6:9, David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres danzando y cantando con tamboriles, era una gran fiesta, salieron a recibir al rey Saúl, y cantaban, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000, y cuando Saúl oyó esto, Saúl se enojó en gran manera y desagradó esta palabra a sus ojos, y
y dijo, a David le dieron los 10,000 y a mí nada más 1,000. No le falta más que el reino, ¿no? Y desde aquel día la mirada de Saúl hacia David cambió, dice, lo miró ya a través, ¿no? De través, así como lo empezó a odiar. ¿Sí? El soberbio y el orgulloso nunca se alegrarán de la prosperidad y la bendición, sino de ellos mismos. Aquí vemos, ¿no? O sea, cuando otro prospera, ya saben, ¿no? Nuestro país es famoso, ¿no? Y va subiendo uno y le jalan el pie, ¿no? Y va subiendo otro y le jalan. En total, nadie sube, ¿verdad? Es un ambiente de competencia. El soberbio y el orgulloso nunca se alegran de la prosperidad y bendición de los demás, sino solamente de lo que ocurre en sus propias vidas. Tienen ojos para nadie más que para sí mismos, ¿no? Los demás no les importan. Así estaba manifestando su carácter Saúl. Sin embargo, ¿no? La Biblia nos dice en el Salmo 75:7, Dios es el juez, a este humilla y a este enaltece, ¿no? Entonces estamos viendo ahí un proceso de humillación y exaltación. La humillación de Saúl y la exaltación de David, ¿no? Entonces, eso lo pueden ver ahí en Salmo 75:7. Así comenzó entonces Saúl a odiar y aborrecer a David. Le miró de través, le miró con recelo en la versión popular y en palabras coloquiales comenzó a odiarlo, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Comenzó a odiarlo. Y el asunto es así, hoy en día han inventado muchos términos para decir a llamarle amor verdadero a las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Le amaba mucho mientras tocaba el arpa y lo consolaba y le apaciguaba su dolor de cabeza, su locura, y después ya cuando le adjudicaron los 10,000 ya lo odió. Pasó del odio al amor de un solo brinco, de un solo tajo, ¿no? ¿Sí? Son emociones, no es el amor verdadero, ¿no? Hay muchas personas que son así emocionales, que tienen un carácter terrible. Por un lado te aman y por otro lado te patean. ¿Sí me explico? Son emociones, no es el amor verdadero, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta que pasó de amarle mucho, aborrecerle y tratar de matarlo. ¿Sí? Cuando se ve ligeramente este asunto, entonces las personas dicen, entre el amor y el odio hay un solo paso, ¿no? Me casé contigo el año pasado y ahorita ya no te soporto. ¿Me explico? ¿Fue un enamoramiento o fue un encaprichamiento? Sí. Fue un encaprichamiento, obviamente es un amor emocional. El amor verdadero todo lo soporta, es paciente, todo lo resiste, todo lo sufre, no busca lo suyo, no es egoísta. Pero vemos que el amor pasional es así. Hoy te amo y mañana te odio, ¿no? Hoy te quiero honrar y mañana te quiero matar. Entonces, pues no, ese amor como que no. Es solamente un encaprichamiento. Primera de Samuel 17:25. Cuando había dicho, les voy a dar a mi hija, era Merab, la mayor. Y resulta que a la mera hora de que tocaba ya que le dieran a Merab a David, ya se les había olvidado. La recompensa era, le voy a enriquecer, le voy a dar a mi hija y no va a pagar impuestos, ¿no? Así en pocas palabras. Entonces a la mera hora falló la recompensa y nos dice en 18:19, desde 18 hasta 17, nos dice que Saúl dijo a David, he aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos
será contra él. Y vean la actitud de David. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? O sea, no soy digno de eso, ¿verdad? Y venido el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Entonces, a la mera hora de darla, fue maravilloso que regresara con la cabeza del filisteo, ¿verdad? Y a la hora de la recompensa, ya Saúl ya no se acordó de respetar lo que había dicho, ¿no? No se nos dice nada de las riquezas ni de la exención impositiva, pero si mintió en una cosa, seguramente mentiría en otras más, ¿no? Nos dice 18:11 que lo que procuraba hacer Saúl, arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó. O sea que hubo 2 intentos de homicidio ahí, ¿verdad? En lugar de recompensarlo, en lugar de reconocer lo que había hecho, 2 veces trató de matarlo. En 18:17 nos indica: dijo Saúl a David: he aquí ya lo que leímos, yo te daré a Merab, solo que hagas esto, ¿no? Pero ¿cuál era su esperanza? Lo que en la parte final del versículo 17 nos decía, ¿cuál era la esperanza de Saúl? ¿Sí? Yo no lo puedo matar así directamente, es un héroe nacional, pero lo voy a mandar al frente de los filisteos. Una estrategia muy triste que sabemos que dejó una huella en el corazón de David, ¿verdad? Porque cuando él cometió su pecado, ¿sí?, mandó a Urías Eteo al frente, ¿verdad? Copió las malas mañas que aprendió en el palacio, ¿no? Ahí se equivocó, por supuesto, ahí no. Entonces, David dice en el 18 que ya leímos, no se sentía digno. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? La familia de mi padre para ser yerno del rey. Se sentía poca cosa para ser yerno del rey. Ahora, como ya falló, entonces en el 18:25 nos dice, después de que hubo ahí dimes y diretes en el sentido de que Saúl preguntaba a los allegados: ¿qué dice David? No, dice, Mical está enamorada, Mical es la que está, la otra hija, Mical es la que está enamorada de David. Entonces dice: te voy a dar a Mical, pero vas a traer 100 prepucios de los filisteos. ¿Cuál era su esperanza? Que muriera en esa empresa, que fuera muerto, ¿no? Entonces David no se sentía digno. Finalmente en 18:25 vemos esto, ¿no? Decía: no está el contentamiento del rey en la dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Y nos dice: mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos, era para que lo mataran, ¿no? David seguía considerándose él como poca cosa, ¿no? Dice 18:23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: pareceos a vosotros que es poco ser lleno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Él se sentía y se consideraba poca cosa. Un hombre pobre, sin nada que ofrecer. O sea, todas las cosas que habían sucedido era para que hubieran ofendido a David y se diera cuenta que todo era trampas de Saúl, ¿no? Todo esto lo hacía porque lo consideraba su enemigo y quería que muriera. 18:30. Esto es lo que pensaba Saúl. David bajó sus manos, no hizo nada. Dice 18:30, y salían los príncipes de los filisteos y con ellos salían, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. O sea, cada vez,
O sea, la estrategia de Saúl falló. ¿Sí? Este versículo nos muestra que Dios utilizó todas las malas intenciones de Saúl y a través de ellos se efectuó un proceso de exaltación y un proceso de abatimiento, ¿no? A uno exalta y a otro abate. A través de todos estos procesos, ¿sí? David fue exaltado, fue aprendiendo, fue madurado, fue probado, un carácter probado y finalmente llegó a la posición de rey, ¿no? Y Saúl fue desechado completamente, ¿no? Saúl continuó su estrategia, sabemos, usando a su hijo Jonatán, usando a la propia Mical, ¿no? Diciendo, ya David, sí está dormido, y se acuerdan que ya se había escapado, ¿no? Al entender que Saúl quería matarlo. Y Saúl se atrevió aún a hacer un atentado contra el propio Jonatán, ¿verdad? Porque era amigo y amaba a David. Tanto Mical como Jonatán amaban y procuraron proteger a David, no lo hicieron. Así entonces David salió huyendo como un maleante de la mano de Saúl, ¿no? Y él lo consideraba así, este hombre que ha hecho un complot, verdaderamente un complot, ¿verdad? Era perseguido, ¿no? Como un maleante por el rey Saúl. Todavía Saúl aumentaría más pecado a su maldad cuando en su huida sabemos que David pasó por donde estaban los sacerdotes de Nob, donde recogió la espada y donde recogió alimento también. Y después Doeg, Edomita, asusando, ¿no? El Judas del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, además de Ahitofel, ¿no? Pero aquí, esto aumentaría más el pecado de Saúl, pretextando un complot en contra de él, asesinó a todos los sacerdotes de Nob, sus esposas, sus hijos, como sabemos, ¿no? Entonces, de lo cual dice 22. Esto lo estamos platicando aquí en menos de una hora. Sin embargo, ya examinando los tiempos y las circunstancias, algunos comentaristas piensan que pasaron entre 8 y 10 años entre todas estas cosas, ¿no? Primera de Samuel 22 nos dice: y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, el idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre, ¿no? O sea, David se está echando, ¿qué? La culpa, ¿no? Fue por mi culpa, por yo ir a buscarlo. Todas estas cosas nos van a ayudar a hacer un juicio, ¿no? Cuán ciego se volvió Saúl en su orgullo y en su egoísmo. Cuán ciego, ¿no? Para no ver que David era un fiel sirviente, un fiel servidor. David era el siervo más fiel y humilde que podría tener, ¿no? Y lo demostró enseguida, ¿no? Cuando después, en la persecución que Saúl hizo de él, 2 veces estuvo en sus manos, ¿no? Lo que estamos viendo es que estos 3 versículos nos muestran, vuelva usted a ver el Salmo 131. Jehová, esta es la voz del que estamos hablando, ¿no? No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No hay orgullo, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. No estoy persiguiendo el reino, no estoy persiguiendo ser rey, no voy a ser, no quiero ser eso, ¿no? En verdad me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. O sea, David vuelve a mostrar el carácter descrito aquí en el Salmo 131,
Sí, no solamente después de todas estas cosas que hemos mencionado, pero vamos a ver 2 puntos más. Primera de Samuel 24, en el versículo 4 al 7. Cuando estaba huyendo, escondido en las cuevas, llegó Saúl con su ejército y curiosamente entró en la misma cueva donde estaba escondido David y sus hombres, y nos dice, llegó a una majada de ovejas en el camino donde había una cueva, y entró Saúl a cubrir sus pies, entró a echar su siesta, y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí te entregó tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y levantóse David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de lo cual el corazón de David le golpeaba porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea, en lugar de matarlo, y se hubiera acabado el pleito, actuó ante la perplejidad de sus hombres, como diciendo, yo no soy digno, yo no voy a hacer esto, no voy a subir por la fuerza al trono. Pero David, tú eres el ungido. Acá además tú tienes razón, este cuate es un maleante. Mátalo de una vez aquí. Y solo cortó la orilla de su manto, ¿no? No te vengaréis. Escuchamos, ¿no? No cobrarás por tu propia mano. Prefirió el camino de la humildad y esperar hasta que Dios mismo le colocara en el trono. Después de esto sabemos que le habló a Saúl y le dijo, mira, aquí está la orilla de tu manto. Si estabas en mi mano, te pude haber matado. Si eso no te demuestra que no te odio, si eso no te demuestra que no estoy haciendo un complot, entonces no sé cuál sea tu cerebro, ¿verdad? Pero ahí están las cosas, ¿no? Tal como sucedieron. Y ya sabemos, ¿no? Del amor al odio. ¿Eres tú, David, mi hijo, mi siervo? Oh, y se puso hasta a llorar, lloró he pecado contra ti. Y se puso a llorar Saúl, era un actorazo. Entonces, y le dijo a David, bueno, sé que vas a ser rey, entonces, júrame que no vas a matar a los de mi descendencia, ¿no? Y David se lo juró, ¿no? Sin embargo, Saúl continuó, aunque estaba muy arrepentido. Ya sabemos como las personas que tienen solamente un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento que dice, sí, no, ya a partir de mañana ya me voy a portar bien y ahora sí, y te prometen y luego otra vez. Ahora en el desierto de Zip son puras emociones, ¿sí? Lloran en un concierto cristiano, pero el otro día se van a la pachanga y bailan igual y también lloran, ¿no? Entonces, y llórale, o sea, se ponen hasta las chanclas, ¿no? También lloran. Entonces, en el desierto de Zip pasó exactamente lo mismo. Dios le volvió a poner a David la oportunidad puso un sueño profundo en el campamento de Saúl, que se fue con 3,000 hombres, ya no a luchar con los filisteos, a atrapar a David, para matarlo, por el complot que estaba haciendo. Y otra vez los que estaban alrededor, Abisai, hijo de Sarbia, dice, ya después diría David, estos hijos de Sarbia me tienen cansado, no son violentos, y mátalo de una vez ahí, enclávalo con la espada, si no quieres ir tú, yo voy, yo no daré un segundo golpe más, lo mataré así directamente ahorita que está dormido aquí. Dice, no, mejor tráete su lanza y tráete la vasija de la que toma el agua, y otra vez le vuelve a gritar, ¿no? ¡Hey, Abner, no estás cuidando a tu jefe! Mira, checa por su lanza, y ya lo sabemos, ¿no? Entonces,
Saúl se volvió a compungir, hasta se sintió pecador y dijo, no, ya la estoy regando, ¿verdad? Híjole, sí. Así sea preciosa mi vida ante Dios, dijo David, como tu vida, Saúl, ha sido preciosa delante de mis ojos, ¿no? Entonces, pasaron casi, algunos dicen, entre 8 y 10 años, hasta que finalmente murió Saúl y cayó a mano de los filisteos, ¿no? Junto con sus hijos. Una muerte terrible, se arrojó sobre su propia espada, se suicidó. Y no quiso experimentar, según él, la tortura, el tormento que seguramente harían con él, o pedirían un rescate, no sé yo qué harían con él, pero finalmente, no murió completamente hasta que aquel amalecita llegó y terminó con su vida, ¿no? Entonces, cuando David supo esto, segunda de Samuel, algunos pensarían que hizo fiesta, ¿no? Segunda de Samuel 1:11. Cuando David se entera de esto, dice, trabando de sus vestidos, segunda de Samuel 1:11, los rompió, era una señal de duelo. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo, ¿no? Según lo que les fue a contar el amalecita. Entonces, volvemos al Salmo 131, por favor. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, no hay orgullo en mí, no estoy buscando el trono, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. En verdad me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. El largo recorrido que hemos dado es para cuestionarnos si este Salmo 131 describe el carácter manso, humilde y paciente del rey David. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Podríamos acusarle de orgullo, de soberbia, de enaltecimiento? ¿No? ¿Podríamos decir que David llegó a ser rey debido a una gran campaña o complot en contra de Saúl? No. Llegó a ser rey porque Dios lo colocó en el trono, ¿no? ¿Podríamos decir que su estancia en el palacio fue de intriga, de mentira y una campaña en contra de Saúl? No, tampoco. ¿Podríamos decir que a David se le subió su ungimiento y que de continuo soñaba con ser entronizado? No. Muchos más bien pudieran acusar a David de menso, de dejado, porque permitió que lo pisotearan, ¿sí? No valoraron mi esfuerzo, no valoraron mi fidelidad. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, tal como José en Egipto, tal como Cristo en su ministerio, David pasó un largo periodo de humillación antes de ser exaltado por Dios, ¿no? José pasó un largo tiempo de humillación antes de ser exaltado. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? A veces nosotros, es que estoy enfermo, es que me pasó esto, es que ahora perdí aquello, es que... Y vamos de una prueba a otra, de una humillación a otra. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva bíblica, David pasó este largo periodo de humillación porque era el camino para madurar, el camino para llegar a ser exaltado. Yo estoy seguro de que en su regreso al palacio como rey, esta experiencia de vida le sirvió para siempre, ¿no? Para gobernar. Podríamos decir que la actitud de David ante las continuas pérdidas de privilegios en la corte fue la actitud de un bebé que le es quitado el pecho materno. O sea, cuando el bebé le es quitado el pecho materno, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? No, llora nada más.
Pero la mamá va a decir, no, ya, hasta aquí se acabó. ¿Sí? No vamos a hacer como las de antes, ¿no? 5 años y ya, no, un poquito menos. Entonces, no puede hacer nada más que resignarse. Si la mamá ha determinado hasta aquí llegó el alimento, hasta aquí llegó la dotación, se cierra el tianguis y ya no hay, ¿no? Se cierra el dispensario de la leche, el lugar ahí, la distribución. No puede hacer más que resignarse y conformarse con abrazar a su madre. Entonces, hay que abrazarnos a Dios, es nuestra esperanza, ¿no? En todas circunstancias. A fin de cuentas, el bebé llega a entender, después de que ya ha sido destetado, comienza a saborear que la dieta provista por su mamá a través de otras muchas cosas resulta más placentera, más variada, más nutritiva que la de un solo alimento, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta al final que la mamá tenía razón, o sea, Dios tiene razón, ¿verdad? Al bebé le parece al principio que todo se derrumbó, ¿verdad? Ya no tengo el hecho de mi mamá, o sea, si pudiéramos meternos en la cabeza que se le va a olvidar, no tiene todavía su memoria retentiva, o no sé, pregúntenle más a los que saben más de esto, pero no se va a acordar de eso. Al bebé le parece que todo se derrumbe, que su mamá adorada ya no lo quiere, ¿verdad? Indudablemente que los malos entendidos y la mala valoración de un siervo fiel como David por parte de Saúl le llevó a él a la angustia, a la desesperación, a pensar por momentos de, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y uno se quiere vindicar, uno quiere tratar de aclarar las cosas, ¿no? Y por un momento dado, seguramente el diablo puso en la mente de David algo así como lo que dice el Salmo 73, ¿no? En vano me he guardado de hacer el mal, en vano me he guardado del pecado, ¿no? Para pasar esto, para que me sucedan todas estas cosas. David dejó todo en manos de Dios. El último versículo dice, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Entendiendo todas estas cosas, entendiendo el procedimiento de Dios, entendiendo el proceso de la humillación, entendiendo el propósito que Dios tiene al humillarnos, prepararnos, madurarnos para poder colocarnos en una posición donde le seamos útiles. Hay que dejar las cosas en las manos de Dios, hay que optar por esperar hasta el tiempo que Dios mismo nos exalte. ¿Sí? En este caso, ¿no? Hasta que Dios mismo le exaltó, le ungió y le exaltó y le puso como rey. Ahora, la pregunta es, vista la historia, ¿podríamos decir que se equivocó David? No, no se equivocó. ¿Podríamos decir que Dios le falló? No, tampoco. ¿Podríamos decir que a fin de cuentas Saúl se salió con la suya? No, aparentaba. ¿Sí? ¿Podríamos concluir que los malos triunfan y los buenos resultan afectados? No, ni siquiera viéndolo a nivel terrenal. Dios traerá siempre la respuesta, ¿no? Entonces, no debemos acelerarnos, no debemos reaccionar con orgullo, con soberbia. La advertencia dice, es como una confesión de David diciendo, pues, no se ha enaltecido mi alma, no estoy buscando grandezas, solamente quiero ser un buen creyente, no quiero servirte. ¿Se manifiesta eso en su vida, hermanos? ¿En la vida de David? Claro, ¿no? Ahora, entonces, vamos a terminar con algunos comentarios, ¿no? En primer lugar, debemos fijarnos cuán maravillosa es la providencia de Dios que cuida y procura a sus hijos, como David. Lo hizo músico y aunque esto parecía que no servía para nada,
Entonces, a final de cuentas, fue usado, ¿no? Lo hizo mandadero. Solo servía para cuidar ovejas y llevar las tortas a sus hermanos, ¿no? No sirve este cuate, no sirve para nada, ¿no? Su celo y valor brotaron en David sin que lo empujaran. El único que lo impulsó fue Dios desde su alma, ¿no? Desde sus afectos, desde sus sentimientos. Entonces, Dios muchas veces permite que caigamos, nos deja en la humillación para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? En este caso lo que Él ha puesto, ¿no? Lo que quiere que seamos, los frutos del Espíritu de Dios. En segundo lugar, David resultó ser de gran bendición para su país, para su nación. Y debemos pensar, a veces estamos desde nuestra guarida, desde nuestra casa, desde nuestro templo donde nos reunimos a orar. Debemos considerarlo, cada creyente con sus oraciones y su vida en la iglesia son bendición y atraen para su ciudad, para su estado, para su país, para su familia, la bendición divina, ¿no? Así como David. De la misma manera, ¿no? Parece que no está sucediendo nada, pero Dios en su providencia está usando todas las cosas para la gloria de su nombre, ¿no? En tercer lugar, volvemos a repetir, hay que notarlo, ¿no? Porque muchas personas están esperando que les aparezca una luz del cielo, que una estrella les persiga o para algo maravilloso así. Hermano, haciendo tus deberes como una oveja del Señor, Él te conducirá al destino que tiene preparado para ti. A veces nos desesperamos, que estoy aquí y no pasa nada, no sucede nada. Espérate tantito, vete por las tortas. En lo que Dios hace algo, ¿no? Si viene mi mamá y me dice, vete por un mandado, mi papá me manda por las tortas o algo así. Yo ya estoy para algo más, estoy para ser rey. Váyase por las tortas, hay que esperar el tiempo de Dios, ¿no? Procura como David no enaltecerte, que Dios y su gloria sean tu preocupación, sean tu causa, tu celo. Y en esta vida de obediencia, Dios traerá las oportunidades y claro, ¿no? Para los jóvenes, a veces se desesperan y andan buscando medidas o guapura. Dios traerá a tu pareja también, no te desesperes. Hay que esperar en Dios. Entonces, las oportunidades, la pareja. Si pudiéramos hacer un contraste, ¿no? David, un corazón preparado, manso, humilde, paciente, con gran celo y valor y fe en Dios, que se sentía a sí mismo como poca cosa, insignificante, un hombre pobre y de ninguna estima. Y Dios lo puso como rey. Y algunos dicen, ¿quieres ser rey? Y todos dirían, sí. A veces decimos, ¿no? Cuando la persona dice, ¿quién quiere ser pastor? Y como 8 levantan la mano, yo. Y la realidad es que a través de la historia nos damos cuenta, ¿no? ¿Quién quiere servir a Dios? ¿Sí? ¿Usted por qué baja la cabeza? No, es que no soy digno de no, entonces quítese si no es digno. No, ese es el bueno, el que no quiere, el que se siente incapaz. ¿Me explico? Entonces, Saúl, en cambio, orgulloso, ególatra, con un gran celo carnal, envidioso, mentiroso, traidor, doble cara, cuántas cosas, ¿no? Y a la hora de enfrentarse con Goliat, cobarde, ¿no? ¿Me explico? Y el otro que no daban un kilo por él, yo voy a pelear. ¿Tú?
hasta él mismo se sentía poca cosa, ¿no? Entonces, dos perfiles muy diferentes. En cuarto lugar, a pesar del odio y el rechazo de otros, debemos mantenernos fieles y obedientes. Aunque la recompensa prometida parezca no llegar, Dios nos compensará, ¿no? En quinto lugar, debemos fijarnos, debemos notar el gran peligro del orgullo, ¿no? El gran peligro del orgullo es que te vuelve ególatra, te vuelve enemigo de todos. El orgullo y la soberbia perdieron al diablo, a Saúl y a todos los que son como ellos. Solamente el camino de la humildad y la mansedumbre que siguió Cristo, que siguió David, que siguió José y que cada uno de los creyentes debemos seguir, es el camino verdadero para la exaltación. El camino del orgullo hace que odiemos a quien deberíamos amar, ¿no? Saúl odiaba a David, pero debería amarlo y estar agradecido de tener un siervo tan fiel. Como el diablo a Dios, ¿no? Él era un ángel que debería adorar y reconocer e inclinarse delante de Dios, pero el diablo, presa del orgullo, terminó odiando a Dios. Tal es el caso de los pecadores que rechazan y aborrecen a Cristo, ¿no? Cuando deberían amarlo, ¿no? Es por su orgullo, es por su soberbia, no es por su egoísmo que no vienen a Cristo. Deberían amarlo, deberían buscarlo como el Salvador de sus pecados. Deberían entregar sus vidas a Él para que no fracasen al final de sus vidas, para que no lleguen al día del juicio final diciendo, no hay manera de vivir otra vez, no hay manera de que se repita mi vida, no, ya no hay manera. Es ahora cuando te tienes que dar cuenta de tu necesidad de ser salvado de tus pecados, de tu orgullo, de tu egoísmo. Si no, terminarás fracasado como Saúl, desechado por Dios. Entonces, en sexto lugar, notemos que el camino de la humildad, o sea, está colocado en el Salmo 131, inmediatamente después de qué, hermanos, del Salmo 130, ¿no? Del Salmo del arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puedo ser humilde? Necesitas ser un creyente para ser humilde. Necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Solamente así puedes ser humilde. No hay otra manera. Hay una humildad natural, no quiero que vayamos a malinterpretarlo. Uno va al campo en nuestro país, no he ido al campo de otros países, o he pasado nada más por ahí, pero en Holanda, ¿no? Entonces, uno va al campo aquí y una persona natural que no es creyente se deshace de todo y te recibe como si fueras un gran embajador, te da todo lo que tiene, mostrando una gran humildad natural, ¿no? Sin embargo, tiene una imagen gigante ahí de la Virgen de Guadalupe y una estatua gigantesca del Cristo de no sé dónde y de la cruz de quién sabe dónde más. Y atrás de la puerta la volteas y tiene lleno de hierbas ahí, y de cruces y de pan de muerto y no sé qué otra cosa más ahí, ¿no? Para guardarse de los malos espíritus, ¿no? Y cosas así. Entonces, la humildad natural solo sirve para este tiempo, ¿no? La humildad que Dios da como un fruto sirve para la eternidad, ¿no? Entonces, ¿acaso no debería el pecador digno de condenación, que ha sido librado de la ira venidera, no debería convertirse en un humilde deudor de la gracia de Dios? Solamente así podemos ser humildes, a través de la salvación, a través de venir a Cristo. Quien se sabe indigno y pecador, pero en lugar de recibir ira y condenación,
recibe salvación, entonces vuelve a la razón, vuelve en sí como el hijo pródigo, ¿no? O sea, qué tonto he sido, cómo despilfarré mi vida, cómo me escapé, cómo traté de ser yo mismo y hice caso del mensaje. Nadie te pone a ti las reglas ni los valores, tú eres el rey, tú los pones, tú haces de tu vida lo que quieres y nadie se meta conmigo, ¿no? Y quítate papá. Quítate mamá, quítense todos los maestros, los que me quieren quitar la libertad para vivir, dicen algunos jóvenes, ¿no? Quiero libertad para condenarme, ¿no? Ojalá que entendieran que es eso lo que están haciendo, ¿no? No quieren volverse a Dios, ¿no? No quieren humillarse. Un pecador digno de condenación que ha sido perdonado y librado, entonces se vuelve humilde, ¿no? Sabiendo que tiene algo que no merecía, que le ha sido otorgado por la pura gracia de Dios, ¿no? Volvemos a la verdadera condición, ¿no? Capaces de solicitar el puesto de un jornalero. Ay, no me salen callos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Viví perdidamente, me alejé, ahora vengo aquí. ¿Cómo venía el hijo pródigo? Humillado. Hazme uno de tus jornaleros, ¿no? No, dame la herencia que ya me quiero ir a echar relajo, ¿no? Entonces, la salvación es la que nos hace humildes, ¿no? El hijo pródigo no regresó pidiendo el puesto de privilegio, ¿no? Como hijo del hacendado, sino el puesto de jornalero. La salvación nos hace humildes, la salvación nos hace entender que merecemos ser echados en el infierno y en lugar de eso recibimos salvación y gracia a través de Cristo. La salvación nos conduce también en el proceso de la santificación a crecer y a pulir el carácter para llegar a ser humildes como Cristo. Como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, ¿no? Crecemos de la pobreza espiritual, ¿no? Como en el Sermón del Monte, en su comentario del Sermón del Monte, crecemos de la pobreza espiritual al lloro por ver nuestra condición, a la mansedumbre, para ser capaces de resistir, ¿no? Todos los ataques. Así sucede, ¿no? Al llegar a la convicción de quiénes somos delante de Dios. No somos nada, somos pobres, no podemos mantenernos, somos pecadores dignos de ira. No podemos reclamar nada. Si reclamamos, o sea, todas esas personas que siempre nos acordamos andan haciendo la protesta, queremos justicia. No pidas justicia porque pudiéramos ser aplastados instantáneamente, ¿no? Finalmente, una pregunta para nosotros, ¿no? ¿A quién nos parecemos, no? ¿A quién te pareces más? ¿A David o a Saúl? Algunos se quieren esconder, como que dicen, no quiero que se den cuenta que me parezco a Saúl. ¿Te pareces o tienes el carácter de Saúl, el soberbio, o de David, el humilde? ¿Cómo reaccionas cuando tus derechos son pisoteados? Te rasgas las vestiduras y dices, aquí mismo, o vives tú o vivo yo. ¿Te conviertes en Pancho Pistolas? ¿Le das al otro su merecido? ¿Le tiras la lanza como Saúl a David? ¿Le dices acaso, no sabes con quién te metes porque yo soy un hijo de Dios, un elegido del Señor, un predestinado y más bien deberías honrarme? Claro, una conducta completamente humilde, ¿verdad? El diablo ha inyectado este virus en el hombre, ¿no? Esta vacuna tiene componentes de envidia, de egoísmo, de maldad, de odio, de orgullo. Es mortal por necesidad, ¿no?
Solamente podemos ser librados, ¿sí?, de esta enfermedad, ¿no?, de esta vacuna de pecado a través de la redención en Cristo, ¿no? Es esta vacuna la que te aleja de Dios. El orgullo, la envidia, el egoísmo, la maldad, el amor del pecado. Es esta vacuna la que te hace sentir anhelos de ser autónomo, autosuficiente. Es esta vacuna la que te hace decir, no quiero que nadie mande, nada más quiero mandar yo. Y quiero que todos se inclinen delante de mí. Yo, una criatura del Señor, yo, un ratón de una iglesia, no. Soy demasiado para ello, ¿no? Morirás en tu orgullo. Necesitas urgentemente ser salvado de tu orgullo, ser salvado de tu egoísmo, ¿no? El Evangelio te llama a volverte a Dios, a venir a Cristo, a una vida de dependencia como criaturas de Dios, ¿no? Allí encontraremos la verdadera felicidad siendo una criatura de Dios, un adorador de Dios según su diseño para con nosotros, ¿no? Un adorador de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que perdones nuestras muchas faltas, nuestros muchos pecados. Que nos ayudes, Padre, a combatir el orgullo y el ego que está en nosotros, Señor, que verdaderamente seamos muertos al pecado y vivos para ti, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto esperado y que seamos capaces de verdaderamente renunciar a nosotros mismos, de verdaderamente doblegarnos y poner la otra mejilla, de verdaderamente darte a ti el honor y la gloria en primer lugar y poner todas las demás cosas como secundarias, Señor. Pedimos tu bendición y tu ayuda, Señor, para que en nuestras almas sea forjada la imagen de tu Hijo. Nos declaramos como incapaces, como pecadores, indignos, necesitados de tu poder y de tu gracia para que nuestro carácter sea transformado. Y pedimos, Padre, tengas misericordia de aquellos que han sido presa de su ego, que están aprisionados a la voluntad de su orgullo, que quiere reinar y que quiere gobernar. Pedimos, tengas misericordia, Señor, y les muestres su verdadera condición para que acudan a tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.